Iba a crear una lista de videojuegos prohibidos más específica, pero ya con solo crear una polémica con ello me basto para crear este video en bases a títulos videojugables que fueron prohibidos, baneados, o se crearía una enorme controversia debido al contenido en su haber tales como extrema violencia, contenido erótico, demandas por derechos de autor, o por el simple hecho de no estar de acuerdo con la religión o política de algún país. Left Behind Eternal Forces es un juego de estrategia en tiempo real basado en las exitosas novelas Left Behind, siguiendo los mismos elementos argumentales de las novelas de Left Behind. El título sigue las hazañas de los miembros de la Fuerza de Tribulación tras el rapto en su lucha contra las intrigas del Anticristo. El juego se ambienta en la ciudad de Nueva York, reproducida minuciosamente en 3D para lograr la mayor precisión y detalle posible. Ambientada después del rapto, deambulas por la ciudad de Nueva York intentando convertir al cristianismo a los que quedaron atrás, o simplemente acabar con ellos. Lanzado en 2002, Ethnic Cleansing fue publicado por Resistance Records, un sello musical underground especializado en bandas supremacistas blancas y neonazis. Permitía a los jugadores elegir entre un skinhead o un miembro del Ku Klux Klan como personaje jugable, y luego recorrer mapas matando minorías antes de dirigirse al metro para eliminar un grupo de judíos. El jefe final del juego era el ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, a quienes los jugadores debían eliminar para ganar la partida. Kingpin Life of Crime es un juego de disparos en primera persona ambientado en un mundo inspirado en la década de 1930, famoso por su uso excesivo de lenguaje grosero, incluso para la época en la que se lanzó. Eres un matón común y corriente que ha sido apaleado por un desaire no especificado contra un capo local. En venganza decides asesinar a todos los capos de la ciudad, hasta el capo que da nombre al juego, mientras estafas a Pulp Fiction y consigues un buen dinero de paso. Este juego resultó polémico, en parte por ser el primer juego de disparos en primera persona de gran repercusión, lanzado tras la masacre en la escuela de Columbine. Su representación de la violencia le valió a Kingpin Life of Crime una mención en el Senado de los Estados Unidos. Algunas tiendas como Toys R Us se negaron a venderlo. Lanzado en 2008 para PC como descarga digital, Bone Town presenta una aventura para adultos con un alto contenido sexual. Principalmente eres un hombre que recorre la ciudad y tu objetivo es acostarte con tantas mujeres como puedas, completando misiones racistas y subiendo tu nivel de salud con drogas. Al principio solo puedes acostarte con mujeres obesas, lo cual no supone un gran desafío. Cuanto más atractiva sea la mujer, tendrás que completar varias misiones para conseguirla. Literalmente no hay nada más ofensivo que eso. Bueno, sí, podría ser similar a lo que ocurre en el mundo real, ya que el peso es un problema grave para muchas mujeres, y en Estados Unidos la bulimia y la anorexia son problemas mentales graves. Incorporarlo a la escena pública es simplemente incitar a otra guerra entre mujeres activistas. Volviendo a las misiones racistas que debes realizar, se te pedirá que golpees a una banda africana de pigmeos que la está agrediendo de forma íntima. Tras su lanzamiento, el juego solo recibió críticas negativas debido a su jugabilidad mediocre, su falta de sustancia y su humor infantil. A primera vista, Soldier of Fortune parece un juego de disparos en primera persona común y corriente donde los jugadores pueden disfrutar de la clásica acción de disparos. No fue hasta que experimentaron la jugabilidad por sí mismos que se dieron cuenta del nivel de detalle de los modelos de los personajes, para bien o para mal. Podían volar partes individuales con disparos letales y los jugadores podían acribillar un cuerpo para convertirlo en una bola de carne irreconocible. Si bien este modelo de daño era impresionante, también causó bastante controversia en una época en la que la gente encontraba este nivel de violencia extrema en los juegos inquietante. Lanzado originalmente con fines educativos, Freedom era similar al juego de entretenimiento educativo de Oregon Trail, pero ponía a los jugadores en la piel de un esclavo fugitivo que intentaba llegar al norte en busca de la libertad. Si bien el juego se creó con buenas intenciones y fue diseñado para usarse en escuelas, rara vez se jugó en un contexto educativo. Poco después del lanzamiento de Freedom, el juego fue retirado de las tiendas después de que los padres comenzaran a quejarse de que trivializaba la esclavitud y de hecho provocaba chistes racistas entre los estudiantes. Freedom nunca se ha relanzado y ahora se considera material perdido.
En Saw, el videojuego, el asesino en serie Jigsaw ha asesinado a tu compañero y te ha destrozado la vida. Ahora te ha atrapado en un manicomio abandonado que solo él controla. Allí mismo deberás de superar sus brutales trampas y sobrevivir para descubrir la verdad tras los impulsos de este retorcido asesino en serie. Basado en las películas de Saw, este juego fue considerado por muchos críticos como no por de tortura, estando repleto de espantosas trampas mortales. Un hombre apodado el Tío Postal cree que el gobierno estadounidense está gaseando a sus propios ciudadanos y que solo él es inmune. Desde allí se abre paso a tiros por su pueblo, matando a civiles inocentes, policías y militares, todo lo cual culmina con un intento de tiroteo en una escuela. Postal generó controversia tras su lanzamiento, pero sus secuelas posteriores recibieron un más escrutinio, y muchos se quejaron de que la franquicia seguía glorificando la violencia incluso en los años inmediatamente posteriores a tragedias masivas como Columbine y lo ocurrido en septiembre de 2001. Tras el gran éxito de Doom, John Romero se convirtió en uno de los desarrolladores de videojuegos más populares de todos los tiempos. Tras separarse de ID Software, Romero lideró el desarrollo de Daikatana, que estuvo acompañado de una de las campañas de marketing de videojuegos más controvertidas de todos los tiempos. Si Daikatana era un juego divertido, entonces el mensaje grosero de estos anuncios podría estar justificado. Sin embargo, Daikatana era tan aburrido y deficiente cuando salió, que por sí solo hundió la reputación de Romero y lo convirtió en el blanco de muchas bromas en la industria de los videojuegos. JFK Reloaded es un controvertido juego de disparos en primera persona de 2004 que pone al jugador en la piel de Lee Harvey Oswald en un fatídico día de noviembre de 1963 y lo reta a recrear el asesinato de John F. Kennedy, puntuando según la similitud del intento con el informe de la Comisión Warren. La oportunidad de causar un caos masivo es simplemente una ventaja. El juego fue desarrollado por el estudio de juegos escocés independiente Traffic Games, dirigido por el fundador del estudio Kirk Ewing. Ewing estaba interesado en hacer proyectos a menor escala, incluyendo un juego de simulación basado en un evento histórico importante, siendo una moneda al aire entre el alucinaje del Apolo 11 o el asesinato de John F. Kennedy, decidiéndose por este último debido a la gran cantidad de información al respecto publicada para el dominio público. Como era de esperar, la familia Kennedy, en este caso el senador Ted Kennedy, condenó el juego. Barbarian The Ultimate Warrior es un título lanzado en 1987. Es un juego de lucha que permite a los jugadores controlar bárbaros con espadas. En el modo para 2 jugadores, los jugadores se enfrentan a sus personajes entre sí. Barbarian también cuenta con un modo para un jugador, en el que el bárbaro del jugador se enfrenta a una serie de desafíos impuestos por un mago malvado para rescatar a una princesa. Este juego de lucha de 1987 fue prohibido en Alemania debido a su nivel de violencia y sangre. Su portada, que mostraba una modelo en bikini, generó un más críticas de quienes creían que los videojuegos eran solo para niños. Para Nautical Activity, fue prohibido temporalmente en Estados Unidos después de que su creador enviara amenazas de muerte al presidente de Valve, Gabe Newell. Uno de los desarrolladores del juego de disparos en primera persona, Mike Malbec, desató una larga diatriba en línea cuando Steam no actualizó la descripción del producto de Nautical Activity para indicar que ya no estaba en acceso anticipado, preocupado por la posibilidad de que esto confundiera a los jugadores y perjudicara las ventas. Malbec publicó en Twitter: "Voy a neutralizar a Gabe Newell, va a morir". En respuesta, Valve eliminó inmediatamente Nautical Activity de Steam y desactivó la cuenta de administrador de Malbec. Unos meses después de esta prohibición, el desarrollador Coda Avaris vendió los derechos de propiedad intelectual a la editora de Igaraty Distribution, momento en el que el juego se restableció en Steam y se lanzó una edición deluxe. Este videojuego de la serie de Wolfenstein de Bethesda, Wolfenstein 2 de New Colossus, ha desatado una ola de controversia. Además de su contenido sangriento, algunos están indignados por la muerte de nazis y miembros del Ku Klux Klan en el juego, dado el clima político actual en Estados Unidos. Sin embargo, Wolfenstein 2 no es ni de lejos el primer juego que ha generado controversia. Con esto en mente, CNT ha recopilado 23 de los títulos más controvertidos de la historia de los videojuegos. Bravelight se lanzó en Japón en 2006, pero solo recibió condena internacional tras ser descubierto por la prensa y políticos occidentales en 2009. Recibió críticas por su mecánica principal, que gira en torno al jugador que acecha y agrede sexualmente a una mujer y a sus 2 hijas. El juego fue criticado por promover la violencia sexual y permitir a los jugadores participar en actos de abuso en un entorno simulado.
fue prohibido en varios países y retirado de su distribución en numerosas plataformas, lo que generó un debate más amplio sobre cómo debería gestionarse el contenido sexual en la industria de los videojuegos, y el daño potencial que dicho contenido podría causar a las personas y a la sociedad. En general, los juegos para smartphones son sencillos, directos y fáciles de jugar. El objetivo de Angry Birds es fácil de entender, lanzar pájaros a objetos, al igual que Baby Shaker de Cyclosoft. Aparece la imagen de un bebé en la pantalla que llora y chilla. El jugador agita el teléfono hasta que el bebé deje de llorar, y aparecen 2 X rojas sobre sus ojos, poniendo que está muerto. Poco después de que Baby Shaker llegara a la App Store de Apple en 2009, comenzaron las protestas. Por ejemplo, la Fundación Sarah Jane, un grupo de concienciación sobre las lesiones cerebrales pediátricas, escribió una carta a Apple denunciando cómo el juego se burlaba del abuso infantil y el infanticidio, por lo que Apple retiró el juego rápidamente. A estas alturas, resulta francamente pintoresco, pero cuando llegó a las salas de juego hace más de 3 décadas, Dead Race, basado en la película de culto Dead Race 2000, pudo haber sido el primer videojuego en generar controversia por su violencia. En los gráficos pixelados, gruesos y en blanco y negro de la época, los jugadores perseguían a gremlins en sus vehículos, los objetivos chillaban y lloraban, y luego eran reemplazados por lápidas en la pantalla. No ayudó que se filtrara la noticia de que el título provisional había sido Pedestrian, siendo peatón en español. Fue suficiente para que el Consejo Nacional de Seguridad calificara el juego de morboso y le consiguiera un lugar en un segmento de 60 minutos sobre la violencia en los videojuegos. A principios de los 80s, Pac-Man era un fenómeno cultural y una mina de oro. Como era de esperar, otras compañías lanzaron sus propios juegos de círculos que se comen los puntos en un laberinto, y los titulares de los derechos de Pac-Man, Atari y Midway, defendieron ferozmente su propiedad en los tribunales, solicitando y obteniendo medidas cautelares para detener la venta de clones. Entre los juegos retirados se encontraban el juego de arcade Mighty Mode y un juego portátil llamado Pac-Man Monster. No solo el nombre de este juego era probablemente una copia, sino también la premisa. El empaque del juego mostraba una masa redonda, una criatura fantasmal, y el eslogan "engulle o serás engullido". Midway también detuvo una compañía llamada Arctic, que vendía circuitos impresos con los que los entusiastas de la informática podían crear su propio videojuego llamado Pac-Man. Era una copia tan completa de Pac-Man, que tomó el título original e incluyó un fallo del código de Pac-Man. Gearstarter es a la vez una bendición y una maldición. Sucesores espirituales como Bloodstained, Ritual of the Night y Yooka-Laylee lograron consolidarse gracias al crowdfunding. Juegos más pequeños como Shovel Knight y Hyper Light Drifter ni siquiera existirían de no ser por Kickstarter. Desafortunadamente para nosotros, no todo lo que aparece en Kickstarter tiene un final feliz. Peter Molyneux, desarrollador principal de 22 Cans, creó una página de Kickstarter para Godus. El juego pretendía ser un simulador de dioses, convirtiendo a los jugadores en dioses de sus propios universos digitales personales. Incluso crearon un juego para móviles llamado Curiosity para promocionar Godus. Curiosity era un MMO que presentaba un único cubo gigantesco compuesto por 25.000 millones de cubos. Los jugadores competían por ser quien destruyera ese último cubo y ganar un premio que les cambiaría la vida. Al ganador final se le prometía que se convertiría, como dijo Molyneux, en el dios de todos los que juegan a Godus, pero eso no sucedió. Tras un silencio casi absoluto, Godus finalmente se lanzó para móviles, a pesar de las promesas de que la versión para PC sería la prioridad número 1 de 22 Cans. Tras recaudar $800,000, Godus entregó un desarrollador móvil sin terminar, y Peter Molyneux se dedicó a un nuevo proyecto. Godus se convirtió en la pieza clave de todo lo malo de Kickstarter. Cuando se anunció Diablo Immortal, la respuesta fue mayoritariamente negativa, ya que los jugadores esperaban un juego completo para PC, no un slasher para móviles, y aunque el juego llegó posteriormente a PC, las reseñas de lanzamiento en aquel entonces no cambiaron mucho, debido a las microtransacciones que, para muchos, hacen de Diablo Immortal un juego de pago para ganar poco ético. Dicho esto, puedes disfrutar de tu tiempo aquí y llegar lejos sin pagar nada, pero puede que requieras paciencia y autocontrol.
A diferencia de la mayoría de las demás entradas de esta lista, Devotion nunca fue sometido al escrutinio del gobierno estadounidense, ni recibió la clasificación solo para adultos de la SRB. De hecho, el juego de terror taiwanés no ofendió especialmente a nadie en el hemisferio occidental, ni inspiró protestas ni generó preocupación en las asociaciones de padres. Al fin y al cabo, se trataba simplemente de un simulador de caminatas en el que los jugadores eran incapaces de ejercer violencia, ni hacer nada remotamente provocativo. Eran meros observadores pasivos de una historia de fantasmas que se desarrollaba a fuego lento, mientras sucedían cosas espeluznantes a su alrededor. Donde Devotion finalmente cayó en desgracia con la censura fue en el extranjero, debido a algunos memes que aparecían en el juego, comparando al presidente chino Xi Jinping con el personaje de caricaturas Winnie Pooh. También habían algunos chistes más a costa de Xi repartidos por el entorno virtual, y los jugadores comenzaron a descubrirlos con el tiempo. La imagen de Winnie Pooh ya ha bastado para que se prohibieran algunas películas en China, por lo que no sorprende que el easter egg provocara la retirada de Devotion de la página de Steam del país. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos que fueron prohibidos por ser muy polémicos? ¿Cuáles de estos ya conocías? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.